Bueno, les proponemos hablar de otros temas. ¿Qué está pasando con este cometa llamado Cometa Verde que está pasando cerca de la Tierra? ¿Qué significa? ¿Se podrá ver desde el hemisferio sur? ¿Qué está pasando también con los cambios que se dieron en el núcleo de la Tierra? ¿Cómo nos puede afectar? Bueno, son todas preguntas que le vamos a trasladar a Gonzalo Tancredi, astrónomo y también investigador asociado de la misión DART de la NASA. Bienvenido, Tancredi. Gracias por la invitación. Desde la más absoluta ignorancia vamos a hacer esta nota, por lo menos de mi parte. El cometa verde, ¿qué es? Hoy es el día más cercano a la Tierra. Exactamente. En este momento está haciendo el pasaje más cercano a la Tierra. Igual en términos astronómicos es una distancia relativamente considerable. Estamos hablando de más o menos unos 40 millones de kilómetros de la Tierra que está pasando el cometa en este momento. Ya hizo su aproximación al Sol más cercana el 12 de enero. ¿Se le puede ver a simple vista desde algún punto del globo? Sí, se puede ver desde el hemisferio norte. En este momento está relativamente cerca de la estrella polar o la estrella Polaris, con lo cual no es visible del hemisferio sur. Y está en una magnitud, un brillo, que es próximo, digamos, a la observación a simple vista, solamente en condiciones de cielos muy oscuros, digo, no en la mitad de una ciudad. Pero no visible desde aquí, desde el Uruguay. Desde aquí se va a poder empezar a ver el próximo domingo, pero hay determinadas características porque dependiendo del correr de los días es cómo se va a poder visualizar. Claro, a medida que se va alejando tanto de la Tierra como del Sol, el cometa va disminuyendo su brillo. Entonces, si decimos que ahora está visible a simple vista, apenas visible, en los próximos días vamos a esperar que ya deje de ser visible a simple vista y sea necesario algún pequeño telescopio o binoculares para poder observarlo. A su vez, va a ir acercándose más al hemisferio sur y a partir del 6, 7, diría más sobre el 8, 9 de febrero es que lo vamos a poder ver aquí en Uruguay. Para eso, en primera instancia, requerimos que el horizonte hacia el norte esté bastante despejado, o sea que una localidad como Montevideo, en el cual tenemos la gran parte de la ciudad hacia el norte, no es conveniente. O sea, tenemos que alejarnos de Montevideo, ya siendo ir hacia el norte o hacia la costa, y observar, como decíamos, en la dirección norte y en las primeras horas de la noche. Eso va a ser observable. Para tener un punto de referencia, el planeta Marte está muy cercano a esa posición, va a estar el cometa pasando por la constelación de Tauro. Ahora, justo estamos con unos días de luna llena por ese periodo, ¿no? Eso también complica la observación. Condiciona un poco, ¿no? Exactamente, eso también complica la observación y entonces no son las condiciones más favorables para observar este cometa en este momento. Y ahora, ¿cómo se prepara uno para visualizar un cometa, no? Porque me llevo la sillita playera, me siento tranquila a esperar o... No, ahí creo que, como decía, se necesita algún pequeño instrumento. Y lo que nosotros utilizamos son lo que llamamos efemérides, que son, digo, las posiciones del objeto al cabo de los días, al cabo de las horas, va cambiando su posición. Entonces, no puedo decir, fíjense al lado de tal estrellita, porque eso va a ser para un cierto momento. Luego pero si lo ve así quieto, digamos, como una estrella, o por un cometa, yo pienso... Exactamente, así, ¿no? Esa es una idea popular de que los cometas pasan como estrellas fugaces. Exacto. Y no es así. Un cometa se desplaza con respecto a las estrellas, pero se desplaza muy lentamente. Casi que diría como hemos desplazarse de un planeta. Un planeta, si nosotros vemos un planeta, vamos a ver que, por ejemplo, el planeta Marte está en esta posición, pero al cabo de unos ciertos días, o la Luna mismo, va cambiando. Bueno, también en el caso del cometa cambia lentamente, por eso es necesario entonces efemérides y también lo que llamamos cartas estelares, que son mapas que hoy en día están muy facilitadas por aplicaciones que puede uno utilizar en el teléfono. Una de las más populares es la aplicación Stellarium, que uno puede bajarse o acceder también a través de un sitio web y busca el cometa, vamos a señalar, el cometa se llama 2022 E3, también conocido como ZTF, o, bueno, el nombre popular. Pero para que lo busquen ahí, que como cometa verde, capaz como que no lo cometa verde no va a aparecer como 2022 E3, es el nombre, digamos, Gonzalo, oficial. ¿A qué velocidad se está moviendo el cometa en este momento? Bueno, la velocidad depende de la distancia que está al Sol
y también tenemos que pensar si es la velocidad relativa a nosotros o la velocidad respecto al Sol. En lo que hace la velocidad respecto al Sol, como la distancia que está en este momento es muy cercana a la distancia del Sol a la Tierra, es más o menos la misma velocidad que nuestro planeta en torno al Sol, pero bueno, es aproximadamente esta. Y eso estamos hablando de unos 30 kilómetros por segundo como velocidad de desplazamiento con respecto al Sol. Pero también eso cambia en términos relativos. ¿Por qué es verde? ¿De qué se compone? Bueno, los cometas están compuestos de su núcleo, su parte sólida, que es mucho más pequeño de lo que vemos en las imágenes, quizás de tan solo unos pocos kilómetros de diámetro, está compuesta por una mezcla de hielo y polvo. Hielo principalmente de agua, pero también hielo de otros volátiles, como por ejemplo el dióxido de carbono, monóxido de carbono o carbono diatómico, cianógeno, o sea, una serie de compuestos. Cuando el cometa se acerca al Sol, comienza a calentarse y ese hielo se sublima y pasa a su fase gaseosa. Entonces, al estar en su fase gaseosa puede, por ejemplo, también disociarse, puede liberar electrones y en la recaptura, ahí entonces se produce un proceso similar a lo que sería la fluorescencia y entonces ahí adquiere un color. Dependiendo de la composición química, en este caso por tener presencia de moléculas diatómicas de carbono, tiene esta coloración verde. O sea que la coloración de un cometa nos da un indicio de su composición química. Y de ahí el interés que tiene la observación. Ayer Andrea Maciel me decía, si tiene más polvo puede resultar más amarillento, más tirando al rojizo. Exactamente. Pero me acabas de partir la cabeza con que es hielo de agua. O sea, si sabemos que digamos... no hay agua en los lugares conocidos. ¿De dónde viene el agua? Bueno, y ahí pensá que tiene 50.000 años este cometa. Estos objetos, los cometas, se formaron en las regiones más exteriores del sistema solar, más allá de la órbita de Júpiter, donde la temperatura es más baja y entonces los volátiles están en forma de hielos. Y se mezcla entonces con silicatos para formar una bola de hielo sucio, que es un poco la denominación. Para que se hagan una idea, aquellos que han tenido posibilidad de ir o de vivir en los lugares con nieve, si ustedes agarran una bola de hielo y le tiran un poco de polvo, bueno, ese sería el aspecto que podría tener un cometa, una bola de hielo sucio, por tener esta cantidad de polvo. Entonces, cuando ese hielo se sublima, libera el gas y a su vez también levanta el polvo. Y entonces ahí se forma lo que llamamos la coma o cabellera y después la cola del cometa, que sin duda generalmente es lo más espectacular de un cometa. Ahora, Gonzalo, este mismo cometa orbitó o se pudo ver desde la Tierra hace 50.000 años. ¿Data de mucho para atrás? Los cometas, junto con los asteroides, son de los objetos más primitivos del sistema solar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Y estamos hablando de más de 4.000 millones de años. O sea... claro, nada, 50.000 en 4.000 millones. Esa es la edad del sistema solar. Entonces, un cometa es, como decía, de los objetos más primitivos y de ahí el interés, porque en definitiva son objetos que no han permanecido muy alterados en todo ese tiempo. ¿Eso por la composición? No, por la forma en la que orbita. Por la zona donde están y porque no hay procesos geofísicos como aquí en la Tierra, que hay procesos, y capaz que era lo otro que íbamos a hablar, o sea, el proceso de la tectónica de placas, el vulcanismo, todo ese tipo de procesos que ocurren en el interior o en la superficie de algunos planetas, como la Tierra, pero también otros planetas del sistema solar, no ocurren en los cometas y asteroides, que son tan pequeños que han permanecido prácticamente inalterados. Entonces de ahí su interés en el estudio y en el caso en particular de este cometa, es un cometa que ya ha hecho muchos pasajes por las cercanías del Sol. El último de ellos estimamos que hace unos 50.000 años. Lorena, amiga, está muy cómoda. No, pues tengo la cabeza llena de preguntas, pero quiero pasar al tema del núcleo de la Tierra. La última, y te voy a pedir muy breve, así podemos tener tiempo para lo otro. ¿Qué posibilidades hay que impacte contra la Tierra, no? Bueno, que no sería la primera vez, los dinosaurios supuestamente se extinguieron. No, justamente este caso no es un caso de un objeto que se acerque tan cerca a la Tierra, estamos hablando de una distancia mínima de 40 millones de kilómetros. Recién fuera de cámaras yo les comentaba que había intercambiado unos mensajes hoy más temprano con Vero Chevalier, y ella me preguntaba sobre un pasaje de un objeto hace unos días atrás
o sea, mucho más pequeño, estamos hablando de un objeto de unos pocos metros de diámetro, pero que pasó a tan solo 3.000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, cerca del sur de América del Sur. Continuamente tenemos objetos que se acercan a la Tierra y que pueden impactar contra la Tierra. No es el caso de este cometa, pero sí, en el caso de los cometas, y eso es importante manejarlo, si bien en el caso de los asteroides tenemos una gran predictibilidad de cuándo puede ocurrir un impacto, en el caso de un cometa eso no es tan así, son más inciertos, más erráticos en su movimiento, y entonces es bastante difícil predecir en el caso de un cometa que impacta a la Tierra. Para última referencia, recuerden la película del verano del año pasado, Don't Look Up. Me acordaba de esa película. Exactamente, bueno, ahí era el descubrimiento de un cometa que iba a impactar a la Tierra. ¿La referencia que tú hacías del objeto que se vio fue el que fue desviado por la NASA? No, ese fue otro, digamos, ese es el experimento DART, del cual tú hacías mención al principio. Yo he participado de los grupos de trabajo de la misión espacial. Estamos hablando, en ese caso, de un objeto un poquito más grande, 160 metros, que fue desviado como poner a prueba una técnica de desvío que llamamos el impactor cinético. ¿Nada que ver Armagedón o sí? Con un poco más en los pies en la Tierra, con un poco más de conocimiento científico y menos hollywoodense. Y sin tripulación, ¿no? Y sin tripulación, exactamente. Sí, son las imágenes que están viendo ahí del acercamiento de la nave espacial y el impacto de la nave espacial. Bueno, pero aquello que parecía tan alocado, ¿no? En su momento con Armagedón, algo similar está pasando. Sin duda, o sea, a ver, muchas de estas películas, Armagedón, también había otra película del mismo momento que era Deep Impact, Impacto Profundo, todas esas películas tienen un grado de asesoramiento científico. Obviamente después derivan... Hay que llevarlo a lo cinematográfico. Hay que llevarlo a lo cinematográfico y hacer protagonizar a Bruce Willis. Bueno, si te toca vivir una historia de amor así, podría andar, ¿no? Bueno, también. Bueno, Armagedón tenía también una parte de historia de amor. Por eso. Exactamente. Así que, de la hija de Bruce Willis con uno de los tripulantes que iba allí, ¿no? Creo que era... Era Ben Affleck. Pero no es la hija de Bruce Willis, es la hija... No, la hija en la película. En la película. Era la hija de... Claro, pero es la hija del de Aerosmith. Bueno, vamos al tema del centro de la Tierra. ¿Qué cambios está protagonizando el núcleo de la Tierra y qué implicancias tiene? Leí una nota que te hicieron el otro día, que incluso puede cambiar hasta la relación de las radiaciones solares. No entendí nada. Es complicado. No, sin duda es un tema complejo porque todavía hay muchas interrogantes. Conocer el núcleo de la Tierra ha sido uno de los grandes desafíos, porque obviamente no podemos hacer como Julio Verne y empezar a hacer un pozo y llegar hasta el centro. La forma de conocer el núcleo de la Tierra y de cualquier planeta es en forma indirecta. En nuestro caso lo conocemos principalmente a través del estudio de las ondas sísmicas. Los sismos generan ondas, sismos que se producen cerca de la superficie, generan ondas que se propagan a todo el planeta y hacia el interior, y a partir de un monitoreo con diferentes estaciones sísmicas distribuidas por todo el planeta, podemos ver cómo se propagaron esas ondas y deducir, por ejemplo, que la Tierra tiene una corteza bastante fina, de tan solo unas pocas kilómetros y pocas decenas de kilómetros. Después tiene un manto del orden de 3.000 kilómetros de espesor, y al interior de ese manto tenemos un núcleo de la Tierra, también separado en dos partes, un núcleo líquido y un núcleo sólido. El núcleo está compuesto básicamente de hierro y níquel, y tenemos, como decíamos, un núcleo líquido y un núcleo sólido. El núcleo es muy relevante porque, bueno, es una de las partes más densas, es la parte más densa de la Tierra, muy masiva, pero a su vez, como tiene este núcleo líquido y hay elementos como el hierro y el níquel que conducen electricidad, produce un campo magnético. O sea, por la convección del material líquido, produce un campo magnético, y ese campo magnético es muy relevante para la protección de las radiaciones provenientes del Sol, en particular de las partículas provenientes del Sol cargadas eléctricamente. Entonces, como decía, estudiar el núcleo es algo difícil porque no lo podemos acceder, tenemos que hacerlo en forma remota. Y la rotación del núcleo es muy relevante justamente para lo que decíamos anteriormente. A su vez también tenemos que tomar en cuenta que la Tierra, como todos saben, rota con un periodo aproximado de 24 días, y si bien pensamos que la Tierra es una gran masa sólida, como decíamos, en el interior hay un líquido. Entonces,
puede haber un desacople entre la rotación de la corteza y el manto del núcleo, porque en el medio hay un líquido. Un desfasaje, se podría decir. Un desfasaje. Que no todo siga de igual, girando de la misma manera. Que no todo rote homogéneamente, sino que haya... ¿Y eso qué consecuencias? ¿Qué provoca? Bueno, ¿eso qué consecuencias puede tener? Las consecuencias que puede tener es que si hay una diferencia y se va enlenteciendo la rotación del núcleo de la Tierra, puede frenarse, digamos, ese movimiento y, en definitiva, producir una cierta disminución del campo magnético terrestre. O también consecuencias para la rotación global de la Tierra. ¿Pero afecta, por ejemplo, en los días, en la duración? Es muy mínimo por ahora, digamos, es muy mínima la diferencia que parecería se encontró en esta publicación entre la rotación del núcleo y la rotación de la parte más exterior. Por ahora es como decir, bueno, hay una tendencia a enlentecerse al movimiento del núcleo, pero tenemos que continuar las... ¿Y en la salud, en la vida, qué tipo de consecuencias? Porque leías y estas mutaciones. Bueno, claro. ¿De qué tipo? Lo que también sabemos es que el campo magnético de la Tierra varía en grandes escalas de tiempo. Estamos hablando de escalas de miles o de cientos de miles de años. Hay, por ejemplo, que se producen inversiones del campo magnético. O sea, el polo norte pasa a ser el sur y el polo sur pasa a ser el norte. Hablando de los polos magnéticos, no de los polos de rotación. Y entonces, en esos momentos de inversión del campo puede disminuir notablemente y, como yo decía, el campo magnético es un escudo frente a la radiación de partículas provenientes del Sol. Si ese escudo se ve debilitado, pueden llegar partículas de lo que llamamos radiaciones ionizantes que sí afectan, por ejemplo, todos los tejidos de los seres vivos o también las comunicaciones, los satélites artificiales, pueden generar corrientes geomagnéticas inducidas, una serie de fenómenos que tenemos que estar monitoreando. ¿Cuándo, o sea, eso, qué posibilidad de ocurrencia o a partir de cuándo podríamos...? Bueno, la última inversión del campo magnético ocurrió hace 780.000 años. Y estamos en un periodo bastante inusualmente largo de prevalencia de una orientación del campo magnético. Generalmente esas variaciones son en escalas más cortas y entonces podríamos estar yendo hacia una nueva inversión del campo magnético. Lo que sí sabemos es que a su vez el campo magnético de la Tierra en forma global ha venido disminuyendo en las últimas décadas. Entonces podría haber una cierta tendencia hacia una disminución, pero son escalas de tiempo que en términos humanos son muy largas y muy difíciles de predecir. Claro, ¿eso hace borrón y cuenta nueva con todo lo que hay en la superficie de la Tierra? No, hay ciertas afectaciones a la vida. Creo que hoy en día la que nos debería preocupar más son afectaciones a nuestras tecnologías, ¿tá? Afectaciones a los equipos tecnológicos, los equipos electrónicos, ¿tá? Porque podría haber, como decía, radiaciones que producen desperfectos en los equipos. Por ejemplo, en los satélites artificiales y todo lo que utilizamos hoy en día de ellos. Creo que necesitaríamos un año de clases con Tancredi para entender todo lo que pasa. Muchísimas gracias por la clase, por lo menos hay una lucecita de conocimiento seguramente ha aprendido en todos estos temas. Creo que la gran diferencia que podemos hacer hace 50 años es que hoy en día podemos estar alertas de todo ese tipo de cosas. Nosotros siempre decimos, los dinosaurios no se dieron cuenta de que venía un impacto de un asteroide. Otras especies no se dieron cuenta que podían haber, por ejemplo, fuertes emisiones del Sol. Eso nosotros hoy en día lo sabemos. Todavía no estamos totalmente en condiciones de poder mitigar esto, pero estamos en ese trabajo. Muchas gracias. Gracias.